Bueno, estamos hablando sobre el hogar de manera general, hemos hablado ya de algunas cosas y todavía estamos enfocados en hablar sobre las esposas o las mujeres. Así que aunque hemos visto algunas preguntas de evaluación que son generales, que se aplican tanto al hombre como a la mujer, al esposo y a la esposa. Así que en este material vamos intercalando información que no solamente es necesaria para la esposa, sino también para el esposo. Y vamos a seguir el flujo de este material. Así que les adelanto que no va a ser algo, bueno, hoy estamos hablando de las esposas, mañana o el otro domingo vamos a hablar de los esposos, después de los hijos. Este material no es así, ¿ok? Así que si hablamos más de las mujeres o después vamos a hablar mucho más de los hombres, no me echen la culpa a mí, yo solo estoy siguiendo el flujo de este material y creo que es mejor así, para salir un poco al menos del molde de lo que ustedes esperan escuchar y dejar que este material nos sorprenda un poco en el tipo de información que nos va presentando y sobre todo mientras meditamos en principios bíblicos. Así que la semana pasada comenzamos a hablar sobre Ruth, creo que apenas comenzamos, no sé si fue una mera introducción la que hicimos, pero nos metimos en el ejemplo o en el libro de Ruth a pensar en Ruth como mujer, obviamente, y creo que es importante para nosotros pensar en ella, no solamente para las mujeres, sino para los hombres también. El carácter de ella, obviamente, es un carácter que resalta en todo el Antiguo Testamento, incluso en toda la revelación bíblica, porque ella llega a ser parte del linaje de David y del linaje mesiánico y se elogia la fe de esta mujer, incluso en el Nuevo Testamento también. Así que es una mujer digna de ser imitada, su carácter sobresale por excelencia. De hecho, nosotros hablamos la semana pasada sobre Proverbios 31 y hay una palabra que se repite ahí dos veces, si no me acuerdo, si recuerdo bien, que es una mujer excelente o Reina Valera dice virtuosa. No, la mujer excelente o la mujer virtuosa. Dos veces creo que se repite en Proverbios 31, haciendo una descripción, como ya hicimos la semana pasada, de las grandes características de una mujer como esa. Y es interesante que en todo el Antiguo Testamento la Biblia no vuelve a utilizar esa palabra para hacer referencia a una mujer, sino solo con una excepción. Y esa excepción es en el caso de Ruth. Así que solo Ruth en todo el Antiguo Testamento es llamada con ese calificativo que aparece en Proverbios 31, que es mujer excelente, aparece en Ruth 3:11. Así que debido a esto, ella creo que merece un cuidadoso estudio de parte de nosotros. Y es importante que entendamos también que esta mujer puede ser estudiada desde diferentes perspectivas. Digo, una esposa puede estudiar el libro de Ruth mirando al ejemplo de ella como esposa e imitar eso. Una persona, una hija, por ejemplo, una mujer que es una hija, podría ver y estudiar el libro de Ruth desde la perspectiva de una hija y aprender cómo ella se comportó, por ejemplo, con Noemí, que prácticamente vino a ser su hija adoptiva. O una mujer también que es soltera, que no se ha casado, puede estudiar la vida de Ruth y ver cómo se supone que debe ser la vida de una mujer soltera, porque ella también fue soltera o se quedó viuda, ustedes saben, así que fue soltera hasta que se encontró y se casó con Booz, fue todo un proceso, pero también una mujer soltera puede aprender del ejemplo de Ruth, incluso los hombres. Deberíamos ser capaces de ver o estudiar el libro de Ruth y aprender, porque un hombre, por ejemplo, que es soltero, todavía no se ha casado, puedes estudiar el libro de Ruth y ver cómo se supone que debe ser la mujer que tú debes buscar, o cuáles son las principales características en una mujer que debes buscar para casarte, y esa mujer era Ruth con esas características. Así que desde diferentes ángulos el personaje de Ruth puede ser estudiado y sacarle provecho, ya seas hombre o mujer, ya seas que estés casado, estés soltero o viudo o viuda.
El personaje de esta mujer se presenta a nosotros desde la Biblia con un gran sinnúmero de aplicaciones que nosotros podríamos hacer y principios que podemos extraer de allí. Bueno, enfocándonos en el ejemplo de ella, sabemos, ustedes conocen la historia de Ruth, yo no tengo que repetirles toda la historia, pero vamos a hacer un breve repaso, solamente porque nos interesa rescatar algunas verdades o algunos principios en la vida de esta mujer. De forma interesante, ustedes saben que Ruth no era una mujer hebrea, no era israelita, ella era de Moab. Era de Moab, es decir, era una pagana. Y aún así ella se convierte en el modelo de todo un gran cúmulo de personas que pueden ir a la vida de ella y aprender diferentes principios. Para todos nosotros ella es un ejemplo desde diferentes ángulos. Y ella vivió en un tiempo en el que no era tan fácil vivir, en un tiempo en el que había o existía una debacle espiritual y moral en el pueblo de Israel, que era el tiempo de los jueces. En el tiempo de los jueces, ustedes recuerdan, cada cual hacía lo que bien le parecía. Israel había apostatado espiritualmente de Dios. Israel era, en términos prácticos, como un pueblo pagano. Había idolatría, adoraban a dioses paganos, entregaban a sus hijos a Moloch en sacrificio, en adoración a estos dioses. Así que todo tipo de inmoralidades incluso encontramos dentro del pueblo de Israel. Esto fue más o menos entre 1200 al 1020. A lo largo de 200 años duró este ciclo de debacle espiritual en que Dios traía un juez y libraba y después volvían a apostatar del Señor. Y es en este contexto que Ruth emerge como una demostración de la gracia de Dios, de la realidad de que Dios existe. En este contexto emerge un personaje como Ruth, en medio de una generación perversa y maligna. Así que ya de entrada, solo mirando a este dato histórico, podemos aprender que no importa cuán depravada esté nuestra generación o nuestra sociedad, nunca será eso una excusa para que nosotros no alcancemos a vivir esas calificaciones morales o demandas éticas, espirituales que el Señor hace de nosotros. No importa cuán depravada esté nuestra sociedad o cuán malo sea nuestro vecino. El ejemplo de Ruth nos recuerda que no depende del ambiente, no depende de la atmósfera o de la sociedad, depende de nuestra relación con el Señor. Así que ustedes conocen y recuerdan que hubo una gran hambruna en la tierra de Israel y un hombre llamado Elimelech, el padre de una familia que tenía a su esposa que era Noemí y tenía a sus 2 hijos, dejaron la ciudad de Belén, de donde él era originario, donde la familia vivía, y buscaron refugio por la hambruna para vivir en la tierra de Moab. Así que tuvieron que cruzar el Mar Muerto hacia la derecha, sería norte-sur, hacia el este. Tuvieron que salir de Belén, que está como al sur de Judea, al sur de Judea, al sur de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén. Tuvieron que viajar hacia el este, cruzar el Mar Muerto y llegar a una tierra pagana, una tierra desconocida para ellos, que era la tierra o la ciudad de Moab. Y de pronto ustedes recuerdan también la tragedia llegó a esta familia. Elimelech, el padre de familia, el sustentador, murió. No sabemos de qué, pero él murió. Y Noemí de pronto quedó solamente con sus 2 hijos. Ella solo con sus 2 hijos. Esto lo encontramos en Ruth 1:3. Y tuvo que tener cuidado de ellos por sí misma. Bueno, con el tiempo sabemos que los 2 hijos de Noemí tomaron esposas moabitas, es decir, se casaron con mujeres paganas en la tierra de Moab. Y ahora era Noemí con sus 2 hijos y con sus 2, ¿cómo se le dice eso? Nueras. Eso. Con sus 2 nueras. Espero que ustedes repitan esa palabra que deben amar más. Bueno, una era Orfa. Sí estoy diciendo el nombre correctamente en español, creo. Una de ellas era Orfa y el otro nombre de ellas era Ruth. Así que ellas vivieron juntas, juntos todos. Eran una familia de 5 personas aproximadamente.
5 personas. Ellos vivieron juntos por alrededor de 10 años allí en la tierra de Moab, cuando de nuevo la tragedia llegó a esta familia. ¿Cómo llegó? Bueno, ahora los 2 hijos de Noemí murieron. Entonces eso hizo que esta familia pase de ser familia de 5 miembros a solo 3 miembros. Los 2 hijos de Noemí habían muerto. Orfa y Ruth también habían quedado viudas, así que era una familia de 3 mujeres, 3 viudas. Noemí siendo la mujer mayor o la madre adoptiva de las 2 nueras. Así que Noemí había quedado sin esposo, había quedado sin sus 2 hijos y era el miembro más anciano de su familia, ahora de 3 viudas. Difícil tiempo. Yo les decía, creo que la semana pasada, que hay un importante argumento acerca del libro de Ruth, de que el principal personaje en el libro de Ruth no es Ruth, sino Noemí. Yo creo que tiene sentido eso. Eso no significa que Ruth no sea importante y que no hay muchas cosas que aprender de Ruth. Claro que sí. De hecho, ella es la que entra en acción en estos 4 capítulos. Noemí es algo un poco más pasivo, pero siempre está allí como el personaje, pienso yo, principal, casi junto a Ruth. Bueno, en esas circunstancias difíciles, Ruth surge allí como una creyente de primera generación. Es decir, sus padres obviamente no habían sido creyentes en Dios, en el Dios verdadero, habían sido paganos. Así que ella es la primera en su generación, probablemente en su familia, que llega a la fe, que llega a creer en el Dios verdadero y en adoración del Dios verdadero. Alguien está ahí detrás de la puerta, creo. Ya. Bueno, increíblemente, ella no venía del pueblo de Dios, venía de una nación pagana, y aún así ella demuestra una serie de virtudes en su vida. Era una mujer tan agraciada en las cualidades que tenía y que la rodeaban, y ella brilla como un ejemplo de lo que Dios puede hacer en una vida que simplemente se limita a seguirle a Él, a obedecerle a Él, incluso en las cosas más simples, como aprendíamos en Samuel el día miércoles. Al menos 6 virtudes en la vida de Ruth podemos rescatar en este libro de Ruth. 6 principios, virtudes o calificaciones que establecen cómo ella puede ser un ejemplo, especialmente para las mujeres que buscan ser virtuosas, las mujeres que buscan la excelencia. Ella recibió estos dones de Dios, de la mano de Dios, como un regalo de gracia. Así que no fue por el esfuerzo de ella, aunque se esforzó mucho. Esto vino como un don de Dios, un regalo de Dios. Bueno, lo primero que podemos encontrar en Ruth, y lo vemos en el capítulo 1, es que ella era una mujer devota a su familia. Era una mujer devota a su familia. Esa podría ser la primera virtud que nosotros rescatemos de su vida. Y de manera más inmediata, esa es la virtud que viene a nuestra mente, porque leemos el relato del capítulo 1, y es ella con Noemí, y ustedes conocen esas famosas palabras de Ruth, cuando Noemí buscaba regresar a Belén, a su tierra originaria. Orfa abandonó a Noemí, Orfa regresó o se quedó en su tierra, en Moab, y Noemí intentó disuadir no solo a Orfa, sino a Ruth, también de quedarse allí en Moab y regresar a Moab, no venir con ella. Y en el versículo 15 dice, Noemí dijo, he aquí tu, capítulo 1, versículo 15, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Estas fueron las palabras de Noemí. ¿Y cuál fue la respuesta de Noemí? Bueno, esas son las famosas palabras de ella en el versículo 16. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Qué hermoso cuadro nosotros tenemos aquí de lo que es ser una mujer devota a su familia. No, Proverbios 17 dice que un amigo ama en todo tiempo y es como un hermano
en tiempos de angustia. Así que dos mujeres que eran completamente desconocidas antes por una unión matrimonial, a pesar de que ya no existía más, el lazo había quedado atado entre Ruth y Noemí, su suegra. Y eso describe la devoción de Ruth hacia Noemí, que era la única que quedaba viva de la familia que había tenido, aunque esa familia ahora ya estaba muerta. Y habiendo puesto su compromiso en esa familia, ella no estuvo dispuesta a regresar a su tierra o a quedarse en su tierra. Ella, por decirlo así, quemó los puentes que habían quedado atrás para regresar a su tierra, los había destruido y solamente podía ver los puentes que estaban hacia adelante, que la llevaban a la nueva tierra de Israel para ella siguiendo a Noemí. Así que es notorio que este compromiso de Ruth a Noemí no dependía para nada, y sabemos, podemos conocer la motivación de Ruth aquí, porque cuando ella decide seguir a Noemí, no pudo haber sido por motivaciones de confort, de buscar prosperidad en esa nueva tierra de Israel, porque la condición en la tierra de Israel era paupérrima. De hecho, Noemí había salido de allí porque había una hambruna. Así que Ruth no estaba siguiendo a Noemí a Judea para buscar dinero, para encontrar riqueza o para encontrar comodidad en la vida. Así que no se vayan a Estados Unidos solamente porque es fácil ahora irse a Estados Unidos buscando tranquilidad. La voluntad de Dios debe determinar eso, no solamente la comodidad. Digo, debe haber un propósito mayor para el cual decidimos movernos de una ciudad a otra, de un país a otro, sabiendo incluso que eso implica el cambio de una iglesia, que es algo importante. Y no puede ser solamente comodidad económica. Uno puede entender si el caso de alguien es tan malo que no tiene comida, bueno, eso sería algo mucho más serio y a considerar, pero si no es así, creo que Ruth es un buen ejemplo. ¿Por qué siempre migrar a países que son más cómodos? Eso es lo que hemos hecho siempre como ecuatorianos. Yo entiendo, no voy a criticar a los que lo han hecho. Digo, a veces puede ser la voluntad de Dios que eso suceda, pero al menos no es el ejemplo de los misioneros en la historia del cristianismo y no es el ejemplo de Ruth aquí. Sino al contrario, siempre han buscado ir a países menos cómodos para servir al Señor allí, porque es donde en muchos de los casos hay mayor necesidad espiritual. Bueno, y aquí está Ruth, y este compromiso era tan tenaz. Vemos una tenacidad en Ruth. Era irreversible por las palabras que ella comunica, que solamente la muerte podía prohibirle de esta empresa de seguir a Noemí. Solamente la muerte. Así que la sinceridad del compromiso de Ruth era tan evidente que Noemí inmediatamente se vio convencida, ya no la pudo convencer más de quedarse. Cuando Noemí vio que Ruth estaba determinada a ir con ella no dijo más. El versículo 18 dice, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Así que un rastro en el carácter de Ruth era su determinación para tomar las decisiones. Muy importante. Y nosotros podríamos pensar, ¿acaso no quisiéramos tener un amigo así en nuestra vida? Un amigo o una amiga en el caso de mujeres. Tener una amiga o un amigo con estas características. Que esté siempre dispuesto a estar con uno, incluso en los tiempos más difíciles o más duros. Es importante y se supone que esto es lo que debe ser el esposo para la esposa y la esposa para el esposo. De alguna manera están reflejando aquí ese compromiso que debería existir con mucha más razón todavía dentro de una pareja matrimonial. Ese compromiso que vemos de Ruth hacia Noemí. Así que quizá ustedes ya tienen un amigo así o quizá no, pero llegan a ser personas muy, muy queridas para uno porque uno sabe que puedes contar con ellas sin importar lo que suceda. Y bueno, esperamos que esa sea la relación entre esposos y esposas. Es parte de los votos que uno hace cuando uno se casa y toma esa decisión.
Bueno, esta mujer, Ruth, tenía una profunda devoción, una profunda capacidad para ser devota, un compromiso total con esta determinación que había tomado. Así que la primera característica o calificación que encontramos en Ruth es que era una mujer devota a su familia, devota a su familia. En segundo lugar, otra característica que encontramos en Ruth es que ella era una mujer diligente en su trabajo. Era una mujer diligente en su trabajo. Esta es otra de las virtudes que encontramos en Ruth. Cuando ella y Noemí llegaron a la ciudad de Belén, ustedes se acuerdan de la historia, ellas eran viudas, obviamente, vivían en pobreza. Al ser viudas no tenían una fuente de ingreso, no había ningún hombre que trabaje allí, las mujeres en ese tiempo no trabajaban. Las condiciones culturales eran muy diferentes a las que son ahora para las mujeres, así que Ruth misma era, aparte de esto, era extranjera, no era israelita, y eso suponía una traba extra para ella. Y Noemí ya había estado ausente de Belén, de su tierra, por muchos años, por 10 años o más, y además de esto, la temporada de la cosecha apenas estaba comenzando. ¿Qué nos dice eso? Que bueno, obviamente ellas no habían tenido tiempo de llegar, de establecerse en Belén, de plantar alguna viña o algún olivo o cualquier cosa para cosechar algo en el tiempo de la cosecha, no, porque ya llegaron al tiempo de la cosecha, no era tiempo de plantar. Así que no tenían de dónde agarrarse, de dónde cogerse para recibir alguna manutención o algo de comida. No habían plantado grano para alimentarse. Así que Ruth preguntó a Noemí por permiso, dice capítulo 12, versículo 2, preguntó a Noemí por permiso para recoger espigas. Dice Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Así que esta era una práctica común en Israel, impuesta por Moisés, en la ley de Moisés, en el libro de Deuteronomio, el capítulo 24, se decía que cuando había gente pobre, especialmente por la gente muy pobre en Israel, los dueños de cosechas, cuando estaban recogiendo el grano o los frutos de algún campo, los frutos o los granos que caían a la tierra debían dejarlos en la tierra y no levantarlos, no cogerlos a propósito debían hacer. A propósito debían dejarlos en la tierra. ¿Para qué? Para que después de esto la gente pobre pueda entrar y recoger y alimentarse de esos granos o de esos frutos que caían a la tierra. Así que Dios había provisto para los que iban a tener, previendo Dios en la ley de Moisés, que iba a haber gente con mucha necesidad y gente muy pobre, quizá por un impedimento físico, por enfermedad, por circunstancias de la vida u otras razones que no sean capaces de proveer para sí mismos, no por vagancia, no por no querer trabajar, sino por impedimentos físicos reales, que no pudiesen ganarse el pan o cosechar. Entonces allí estaba esta provisión que Dios había hecho en la ley de Moisés, pero aún así tenían que trabajar duro, porque tenían que entrar al campo y tenían que recoger esa comida, esos frutos o esos granos. Así que la comida extra quedaba tirada en el campo y ellos podían entrar y recogerla a voluntad propia. Así que Ruth fue al campo de Booz, eso nos dice versículo 1, ella llegó de la familia de Elimelech, el cual se llama Booz. Este fue el campo al que Ruth providencialmente llegó y quiso recoger los frutos de este campo. Y este versículo 1 nos dice que Booz era un hombre de mucho dinero, era un hombre rico, es decir, era un hombre que tenía grandes capacidades económicas y que era un familiar de Noemí. En ese campo, Ruth estuvo trabajando fuertemente y diligentemente. Este era el comienzo de la cosecha de la cebada o del trigo. Nos dice el capítulo 1, el versículo 22. Habría sido probablemente la última semana de abril que esto habría sucedido. Era muy caliente en esta época del año en Israel, en Belén, pero aún así
ella entró a este campo para recoger lo que había quedado de la cosecha. Dice el versículo 17, y espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada, al menos lo que sucedió en ese día. El versículo 23 dice, estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo y vivía con su suegro. Así que esto nos dice que sabemos que la cosecha duraba 7 semanas o alrededor de 7 semanas. Si comenzaba a finales de abril, terminaba aproximadamente a mediados de junio la cosecha de la cebada. Y por todas esas semanas, por los 2 versículos que leímos, sabemos que Ruth estuvo trabajando desde la mañana hasta la noche, recogiendo estas espigas. Y desde el principio hasta el fin, desde abril hasta junio, todas estas semanas. Ella estuvo trabajando fuertemente. La cosecha había comenzado y comenzaba con la festividad de la Pascua al final del mes de abril y terminaba con las fiestas de los primeros frutos de la cosecha, con un acto de adoración usualmente festejaban los israelitas. Así que era una expresión de fe que Dios sustentaría a su pueblo Israel ese año. Y es un interesante corolario también para la historia de Ruth. Vemos cómo se aplica esto específicamente a la vida de Ruth, que debido a su fe, ella es registrada aquí como una mujer que pudo subsistir gracias a su fuerte trabajo, gracias a su diligencia, pero todo debido a su fe, como vamos a descubrir más adelante. Irónicamente, Ruth, podemos decir, también encarna todo lo que un judío se supone que debía hacer en ese tiempo, aunque no era una judía. Pero ella encarna todo lo que un judío debía hacer en ese tiempo delante de Dios, aunque venía de una nación pagana. Y quizá el paralelo entre Ruth y la mujer de Proverbios 31 se hace mucho más evidente para nosotros al considerar esto que está haciendo Ruth aquí, su duro trabajo, su fuerte trabajo, porque esa es una de las características que encontramos en Proverbios 31 de la mujer virtuosa, en los versículos 14 al 20 y versículos 24 y 27 que leímos la semana pasada. La mujer virtuosa era diligente, se levantaba, se acuerdan, muy temprano en la mañana, hacía todo lo que tenía que hacer por el bien de su esposo, por el bien de sus hijos. Ruth encaja perfectamente en esa descripción. En otras palabras, no era una mujer vaga, no era una mujer ociosa, era una mujer piadosa que no rehuía de su responsabilidad de trabajar como las circunstancias de la vida demandaban para ella, al menos en ese momento. Bueno, esta es una característica importante de Ruth y esto nos lleva a otra característica importante de la vida de Ruth, y es que ella era dedicada a su Dios. Ella estuvo dedicada a su Dios. La dedicación, una dedicación que Ruth tenía hacia Dios era una dedicación intensa y era duradera, y vamos a encontrar en el capítulo 3. Y esto es mucho más significativo, incluso a la luz de su paganismo, de su bagaje pagano, de dónde venía. Ruth, la moabita, era un miembro de la tribu que había provocado problemas para el pueblo de Israel en años previos. Moab, ustedes se acuerdan, Moab viene de una relación incestuosa entre Lot y una de sus hijas, y de allí surge este pueblo, los moabitas, que habían sido una piedra en el zapato para los israelitas. Ellos fueron los que contrataron a Balaam, se acuerdan, un falso profeta en el libro de Números, para maldecir a Israel. Y debido a eso, los moabitas habían sido severamente juzgados por el Señor, habían sido castigados por el Señor, y su juicio habría de durar, se nos dice en Deuteronomio 23, por 10 generaciones. Por 10 generaciones, se dice, ningún moabita podía entrar a la asamblea del Señor, podría participar de las reuniones en adoración al Señor. Por 10 generaciones. Y sin embargo, tenemos un personaje como Ruth, que era una moabita. No habían pasado todavía 10 generaciones cuando aparece Ruth
en el escenario del pueblo de Israel. Y no es que la promesa de Dios no se cumplió en castigo por los moabitas, sí se cumplió, pero había una excepción, porque en verdad Ruth dejó de ser, en todo sentido práctico, devoto y espiritual, dejó de ser una moabita para convertirse en una israelita, una verdadera adoradora del Señor. Así que Dios alcanzó en esa nación donde solo había paganismo, idolatría, rescató, podemos decir, de un jardín muerto y podrido, Dios rescató una rosa brillante y hermosa y la sacó de allí para que pueda relucir entre todas ellas. Y esa fue la vida de Ruth. Ella conocía sus raíces, obviamente. Ella conocía su pasado. Ella conocía qué era su pueblo. Y debe haber estado también consciente de la maldición de Dios sobre su pueblo Moab, como dijo Moisés en Deuteronomio. Al menos para ese tiempo debe haberlo conocido. Ella sabía que no merecía la atención o el recibimiento del pueblo judío, no merecía un buen trato, no merecía la gracia de ese Dios, y aún así ella humildemente y de forma reconociéndose inmerecedora de todo esto, ella sabía que todo esto venía de Jehová. En Ruth 2:10 se muestra cómo Ruth estaba consciente de esta enemistad entre los pueblos. En Ruth 2:10 dice, ella entonces bajando su rostro se inclinó a tierra y le dijo, esto es a Elimelech, a Booz, le dice, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Notan, ella sabía de dónde venía. Ella conocía la enemistad entre los dos pueblos y estaba sorprendida de que Booz le había permitido espigar dentro de su campo, un israelita. Así que, de nuevo en el versículo 13, ella dice, y ella dijo, Señor mío, de nuevo Booz, hallo yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado el corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Podemos encontrar la humildad de Ruth en estas palabras. Ella no se creía superior a nadie, ella sabía de dónde venía. Ella sabía de dónde venía, y eso le había dado una correcta interpretación de su bajeza espiritual, de lo que ella era delante de Dios. Lo podemos ver reflejado en cómo ella se veía aquí delante de Booz. Ruth, una huérfana, en medio de una tierra idólatra, viuda, ahora había quedado sola en el medio de un pueblo que moría, adorando a un Dios muerto y pagano, y buscando refugio y protección en el Dios viviente. Esto es lo que está sucediendo aquí. Que Ruth había sido enseñada a adorar a un Dios pagano. Naturalmente, ella conocía las supuestas virtudes de su Dios pagano y cómo satisfacer al Dios pagano. No hay mucho que sabemos sobre el Dios de Ruth, pero pocas cosas se saben. Pero ella había sido una adoradora de este Dios que había sido un Dios violento, muy violento, como todos los moabitas y amonitas. Ellos ofrecían a sus hijos en sacrificio para adorar al Dios de Moab y al Dios de Amón. Así que ella venía de este trasfondo. El Dios que había sido el Dios de Ruth era un Dios despreciable, era un ser despreciable, era cualquier cosa menos santo, menos puro. Se satisfacía con el asesinato de bebés que los traían a su presencia. Y Ruth estaba expuesta ella a la santidad y ahora a la pureza del Dios verdadero de Jehová, completamente abandonando a su Dios pagano. Ella se dio la vuelta, lo abandonó a este Dios pagano en arrepentimiento, se volvió al Dios amante bueno, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob.
en el que ella encontró salvación y redención, y aparte de esto, seguridad y refugio espiritual y físico en un tiempo de oscuridad y de necesidad. El Salmo 91 nos recuerda esto, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes del Salmo 91? El que mora bajo la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Bueno, en hebreo es la misma palabra, sombra o sombra, pero sé que Reina Valera usa una palabra diferente. Salmo 91, 1 y también el versículo 4. Esto es básicamente lo que había hecho Ruth. Había venido a morar bajo la sombra del Omnipotente. Ella lo veía a Dios ahora como su escudo. Había venido a morar bajo sus alas para encontrar refugio. Y Dios recompensó su fe, fortaleciendo su debilidad, proveyendo para su necesidad y convirtiéndose en un fuerte para ella, para que pudiese hallar una solución para su gran conflicto. Así que aquí encontramos esta característica. Ella era una mujer dedicada a su Dios. Y en las palabras de ella a Noemí, en el capítulo 1, encontramos una referencia a ella. Era una mujer devota a su Dios. Bueno, y creo que podríamos decir como conclusión de este punto, lo que habría movido a Ruth más que Noemí habría sido el mismo Dios de Noemí. No era una mera unión carnal entre dos mujeres, entre su suegra y su nuera, de, bueno, vamos a estar juntas en todo, en el chisme, en la maldad y en todo, ¿no? En las buenas y en las malas. No era este tipo de unión, porque todos ustedes conocen personas así. No es que son las dos mejores amigas, comadre y comadre, y aún para lo malo, no. Yo creo que Ruth estaba enfocada en el Dios de Noemí. Y esto es lo que la mueve a quedarse con Noemí y seguirla para ayudarle y no abandonar a esta mujer que había quedado completamente sola. Otra importante característica que encontramos en Ruth aquí, en el capítulo 3, es que ella se vestía con cuidado. Ella se vestía con cuidado. Ella tenía cuidado en la forma en la que se vestía. Ruth ejemplificó lo que Pedro dice en Primera de Pedro, dice el capítulo 3, creo que es, sí. Primera de Pedro, el capítulo 3, dice el versículo 3, acerca de las mujeres, dice: vuestro atavío, es decir, vuestro vestido, no es el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Y marca un ejemplo con las mujeres antiguas en el versículo 5 y versículo 6, hablando de Sara. Las cualidades que habían hecho atractiva a Ruth no eran cualidades externas necesariamente, o no eran las cualidades que serían atractivas para la sociedad de hoy, como si lo eran para esa sociedad. Dios había hecho que esta mujer sea preciosa a sus ojos, a los ojos de Dios. Podemos decir, la belleza, la verdadera belleza de Ruth radica en su belleza interior, y esa belleza interior irradiaba hacia el exterior. Si un hombre que habría conocido a Ruth habría sido capaz de decir: esta es una mujer hermosa, es una mujer bella, no necesariamente por su físico, sino porque sus cualidades espirituales embellecían su rostro, su forma de actuar, su forma de hablar, sus modos, sus reacciones, y esto la hacía atractiva. Era una mujer realmente atractiva en este sentido. Ruth había aprendido los secretos de la belleza mucho antes que los supuestos modernos expertos de belleza hayan llegado a la escena en nuestro mundo. Y sin duda, ella, algunos podrían clamar aquí y decir: bueno, no hay esperanza para mí, no se puede hacer nada por mí, no puedo llegar a ser como Ruth, o es imposible, no tengo lo que ella tiene.
Pero nada puede estar más lejos de la verdad. Hay un pasaje, aunque no habla de esto principalmente, pero utiliza la metáfora de la vestimenta en Ezequiel, el capítulo 16, dice versículo 13. Ezequiel 16, 13 dice, así fuiste adornada de oro, hablando de Jerusalén, Dios describiendo a Jerusalén, usa el lenguaje metafórico de vestirse. Dice Ezequiel 16, 13, así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Interesante el pasaje, ¿no? Según el profeta aquí, la verdadera hermosura, la verdadera belleza es con la que Dios adorna. En este caso a Jerusalén, pero nosotros podemos pensar en Ruth. Es con la que Dios adorna a una persona, con el propio esplendor de Dios. Es decir, Dios mismo llama a su esplendor que había puesto en la ciudad de Jerusalén, lo llama algo hermoso, algo atractivo, algo que luce externamente. Así que es interesante cómo hay una relación entre una devoción interna al Señor con una hermosura externa. Como una devoción interna irradia externamente y se convierte en una especie de una hermosura, una apariencia atractiva externa. Al menos lo vemos aquí en Ezequiel 16. Hay una relación entre lo uno y lo otro. Así que a la luz de esto podemos decir, en realidad ninguna mujer debe considerarse, o una mujer no tiene que considerarse poco atractiva si realmente está caminando con el Señor. La hermosura de la que la Biblia habla, al menos en este contexto, es una hermosura que cualquier mujer puede llegar a tener si camina con el Señor y muestra este tipo de virtudes. Esa es la razón por la que probablemente Sara todavía era atractiva para Abraham, aunque bueno, siempre se ha hablado del físico de Sara. En Génesis hace claro que Sara físicamente era una mujer hermosa, pero ya era una mujer anciana cuando la encontramos allí con Abraham y teniendo a su hijo Isaac, y aún así se la considera una mujer hermosa, tanto que Faraón y aún otro rey la encontraron atractiva y quisieron hacerlo parte de su harén o como su esposa. Probablemente había algo más que meramente una hermosura física en Sara, que sin duda había esto, por lo que nos dice Génesis, pero es muy probable que también ella haya sido una mujer piadosa y con esta devoción interna al Señor eso haya hermoseado también el rostro y las características externas de Sara y la hayan hecho también una mujer atractiva a pesar de que ya era anciana. Hay una especie de poema, hay una especie de poema de Tertuliano, un padre de la iglesia, muy antiguo. Pero él escribió esto y no sé si tiene mucho sentido en español, pero voy a tratar de traducirlo. Siempre los poemas son difíciles de traducir porque usan mucho el lenguaje metafórico. Pero él escribió esto. Dice, hablando de las mujeres, es como Tertuliano hablando de las mujeres. Dice, vístete con el algodón de la honestidad, con el lino fino de la santidad, y con esta es una palabra que no sé cómo traducir, pero punto blanco, de castidad o de pureza. De esta manera adórnate, y Dios será tu amigo. Interesante. Y eso es lo que Ruth había hecho, había llegado a ser una mujer hermosa, si no la mujer más hermosa en Israel en ese tiempo, pero no debido a su belleza física, sino a su carácter interno. Así que era una mujer que se vestía, a eso nos referimos era una mujer que se vestía con cuidado.
en el sentido de que adornaba su vida con estas prácticas espirituales y características espirituales que la hacían y la convertían en una mujer verdaderamente hermosa. Esta es la verdadera hermosura que Dios ha creado para las mujeres. Y también sabemos, otro principio que aprendemos de Ruth es que era una mujer discreta con los hombres. Era una mujer discreta con los hombres. Como decía alguien aquí, la verdadera feminidad que comienza desde el interior, comienza a emerger o irradiar hacia un estilo de vida externo. Y Ruth demostró esto con su vida piadosa. Ruth era una verdadera mujer femenina, tenía la verdadera feminidad y se vestía de esta feminidad externamente también. Leemos en el capítulo 3, cuando había llegado la temporada de la cosecha, y esta temporada la cosecha ya había terminado. Era el tiempo de llevar el grano a la era y trillar el grano para sacar el grano desnudo, y eso es lo que se llevaban a la casa para molerlo y hacerlo comida. Cuando ya había llegado el tiempo de hacer esto, Noemí alentó a Ruth a encontrar de nuevo a Booz para que sea su esposo. Este fue el plan de Noemí. Ella toma la iniciativa y se lo cuenta a Ruth. Quizá Noemí había notado ya que Booz había notado mucho favor, mucha aceptación hacia Ruth, como vimos hace un momento, y quizá esto significaba que a Booz le agradaba a Ruth. Quizá Noemí pensó eso y sería una buena idea. Y es importante entender que el libro de Ruth aquí no es un manual de cómo ser novios o cómo cortejar a una mujer. No podemos usarlo como un manual para el siglo XX, porque son costumbres tan diferentes y porque el libro no fue escrito con ese propósito tampoco, aunque sí podemos extraer principios importantes sobre ese tema. Así que aunque Ruth y Booz y la experiencia que ellos tuvieron en el capítulo 3, ustedes recuerdan qué experiencia tuvieron, dice el versículo 3, capítulo 3, versículo 3, dice: te lavarás pues y te ungirás. Es lo que Noemí le dice a Ruth que debía hacer. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón, es decir, a Booz, hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, es decir, la cama, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Así que este era el plan. Ustedes pueden decir: extraño plan. O si tuviese una hija, nunca le diría que haga esto con un... No voy a usar el calificativo para el futuro esposo. Por eso el Señor no me dio hijas, Él sabía. Pero obviamente no es un plan que un padre le daría a su hija para encontrar un esposo ni una madre. No se nos ocurriría nunca. Y sin embargo, Ruth obedeció, no puso ningún pero, inmediatamente obedeció. Ella tomó la instrucción de su suegra y se puso los vestidos, se preparó físicamente, fue a la era para ver si Booz era el hombre con el cual ella debía casarse, si es que él quería así, y pasar el resto de su vida juntos. Obviamente era una práctica cultural de ese tiempo, por eso nosotros no la entendemos, pero en ese tiempo era perfectamente comprensible. Nadie habría levantado sus ojos ante una práctica como esta. Pero la pregunta interesante es: ¿qué ocurrió esa noche? ¿Qué ocurrió esa noche en la cual estaban los dos solos, Booz y Ruth, en la misma cama? Bueno, Richard Mayhew, que fue mi profesor, dijo: bueno, esa fue la de seguro, por lo que leemos en el relato bíblico. Seguramente esa fue la noche más santa que jamás
haya existido entre dos personas solteras. Fue la noche más santa y más pura entre dos personas solteras. El versículo 14 registra lo que sucedió. Dice que después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. En otras palabras, nada había sucedido. Ellos conocían cuál era el estándar de Dios para la pureza. Y uno puede preguntarse por qué Noemí pondría a Ruth en una circunstancia como esa, con Booz, y la respuesta es que, bueno, ahí viene toda la ley del Antiguo Testamento, del levirato. Noemí sabía que Booz era un miembro de la familia de Elimelech, y era en la ley de Moisés decía que cuando una mujer quedaba viuda, este hombre que había muerto, si tenía un hermano, el hermano debía casarse con la viuda para levantar una descendencia, o cualquier otro pariente cercano debía levantar descendencia y casarse con la mujer que había quedado viuda. Y resulta que Booz era uno de estos hombres, parientes, que podía levantar descendencia, pero en este caso no a Noemí, porque era ya una mujer anciana, sino a Ruth, ahora que era parte de la familia. Era una práctica común en Israel. Y eso es lo que estaba detrás del deseo de seguir esta relación con Booz entre Ruth y Noemí. Este era el motivo, levantar una descendencia, seguir en obediencia a la ley que Moisés había impuesto para el pueblo de Israel. Así que la relación entre Ruth y Booz era una relación pura. Esa noche no sucedió nada. Era una relación santa y según los principios que Dios había determinado en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel. Y más allá era una evidencia de la sincera dedicación de Ruth para con el Dios de Israel. Qué importante principio encontramos aquí. Entonces, Ruth era una mujer discreta con los hombres. Bueno, hay una característica más que podemos encontrar en Ruth, pero vamos a tener que dejar eso para la siguiente semana porque no nos va a alcanzar el tiempo, nos queda 1 minuto o 2 minutos y ya llegamos al capítulo 4, con eso terminamos y podemos seguir hablando de otros principios. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene sueño? Algunos los veo con sueño. Puede ser que sí. Sobre el levirato, pongamos que la persona ya estaba casada, ¿aún así tiene que casarse con la viuda o no podía? No, pues si estaba casado no. Solamente se aplicaba si era un hombre soltero. Era un miembro de la familia, pariente, pero soltero. Claro. Sí. Y si no querían, tenían la libertad de no hacerlo. La ley de Moisés estipulaba o daba un espacio para que el hombre que no quería casarse con esa mujer no se casara, pero tenía que llevarse un escupitajo en la cara, eso sí. Eso es lo que dictaba la ley. Cuando vos te casas con Noemí también tienes que adquirir la responsabilidad, perdón, cuando te casas Con Ruth, se adquiere la responsabilidad de la suegra que viene. Eso es lo que se queda con Ruth también. claro que sí. Claro que sí. Sí, no es algo que está explícitamente enseñado en el libro de Ruth, ¿no? Es algo que asumimos, obviamente, que Noemí fue cuidada por Booz desde ahora en adelante, porque ese es el propósito de la ley del levirato, que la mujer viuda reciba el cuidado de algún hombre. Entonces, como Noemí ya era vieja para casarse, entonces por medio de Ruth aplicó la ley del levirato. Entonces ella con su esposo ahora Booz podrían cuidar de Noemí. Y lo importante era levantar la descendencia. Pero es importante pensar en un principio bíblico que va más allá del libro de Ruth. No está en el libro de Ruth, pero va más allá. Y es la idea de hijos siempre, no adorando, pero porque aquí se confunde todo, pero cuidando a sus padres cuando están ancianos. Es algo que debe ser hecho especialmente por hijos cristianos cuando los padres ya están ancianos y no pueden cuidarse por sí mismos. Les preguntas, bueno, ¿qué se hace con ellos? ¿A dónde se los manda? ¿Quién los cuida? Bueno, los hijos son siempre los que tienen que cuidarlos, tanto los padres como a los suegros.
Puede ser incómodo por un tiempo, sí, pero eso es lo que demanda el cristianismo, una virtud cristiana, cuidar. De esa virtud, entonces, pues en el caso de Estados Unidos es muy común enviar a tus padres a un asilo, aunque realmente no lo necesiten, estaría mal que usted hiciera eso. No estaría bien, no sería lo mejor. En el contexto cristiano de Estados Unidos, los hijos, ya cuando tienen a sus papás o mamás muy ancianos, aunque ya tienen toda su familia en casa, siempre los traen a vivir con ellos y los cuidan hasta que mueren. Por eso es importante casarse y tener hijos, ¿no? Para que te cuide alguien cuando seas viejo. En serio. Tenemos una tía de mi papá ahorita que está agonizando, quizá, no sabemos, pero probablemente va a morir, está en el hospital ahorita. Pero creo que se casó, quedó viuda o se divorció, nunca tuvo hijos, no se volvió a casar nunca más y no hay nadie que la cuide. Y nadie quiere cuidarla. Es duro quedar solo, así que los hijos son una bendición. Yo creo que en parte son una bendición, porque cuando uno es anciano, ellos van a cuidar de ti. Van a mantenerte hasta que tú mueras. Esa es la ley de la vida. Creo que es un principio bíblico y debería ser siempre así. Bueno, ok, vamos a hacer una oración entonces para terminar y pueden participar del desayuno. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por mostrarnos verdades importantes en la vida de Ruth que todos necesitamos aprender. Hombres y mujeres, Señor, aquí presentes. Y, Señor, pedimos que nos des la gracia que necesitamos, el deseo que no siempre está allí. Salvación, si es necesario, Señor, aquí alguien puede encontrar que es imposible aplicar principios que hablamos aquí en su propia vida. Y probablemente sea imposible porque todavía no ha nacido de nuevo, todavía no es salvo, aunque piensa que es salvo. Así que rogamos, Señor, que hagas lo que tengas que hacer, dar salvación, dar santificación, cambiar deseos para que podamos llegar al estándar que tú demandas, aunque nunca será perfecto, sabemos, pero tu gracia y tu misericordia nos acompañan, Señor, y hallamos grande consolación, verdadero gozo, verdadera felicidad, verdadero propósito en la vida cuando seguimos estos principios y vivimos como tú demandas de nosotros. Ahora pedimos que prepares nuestros corazones para el tiempo de adoración que tendremos en unos minutos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.